Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio al Ateneo Central de Pediatría del día de hoy. Vamos a recordar, como siempre, las reglas de convivencia. Todos los micrófonos de los participantes deben estar silenciados. Sugerimos utilizar el chat para hacer preguntas, comentarios o sugerencias, y al final de la presentación vamos a tener un espacio para que los expositores puedan responder las consultas. Como el material va a ser grabado y subido públicamente a YouTube, recordamos a todos respetar la privacidad de los pacientes a presentar, evitando dar datos personales. Antes de comenzar con el Ateneo del día de hoy, vamos a retomar algunos aspectos que quedaron pendientes del Ateneo anterior, en el cual surgieron dudas para los pediatras de cómo reconocer a pacientes con síndrome de Digeorge. Por lo tanto, le vamos a dar la palabra a la doctora Gabriela Obregón, que es de la sección genética del hospital. Gabriela, ¿se escucha ahí? Sí, perfecto. Ahí bueno. Te doy el control remoto. Bárbaro. Ahí está. Buen día para todos. Yo hace años que trabajo en el hospital, así que muchos de ustedes me conocen. La pregunta que había surgido era cómo podían hacer los pediatras para reconocer la facies de los chicos que tienen esta lesión, que es una facies que tiene algunas características que podemos reconocer los médicos, pero no es habitualmente una facies de reconocimiento de la población o de la gente en general. Son algunos pequeños signos que permiten que uno pueda estar alerta frente a la presencia de estos chicos. Me parece que el control no anda porque no me pasa la diapo. Bueno, ¿se las paso yo, quiere? Pase usted. Bien. Esto es nada más que cortito a modo de recordatorio. Acuérdense que este síndrome es el más común de los síndromes de microdeleción. Se empezó con una frecuencia de 1 en 4.000, se pasó a 1 en 2.000 y ahora creemos que tiene una frecuencia parecida a la del síndrome de Down. Es muchas veces subdiagnosticado, si bien presenta un fenotipo clínico variable, afecta muchos otros sistemas y es importante reconocerlo para pesquisar las lesiones en otros sistemas. Recuerden que además de tener rasgos faciales que pueden ayudarnos, estos chicos tienen cardiopatía congénita, fisura palatina, incompetencia del velo, hipocalcemia, alteraciones inmunitarias, dificultades de aprendizaje, retraso mental leve, otras alteraciones, puede haber más de 180 reconocibles en distintos órganos, y esto es importante que lo tengan en claro. Vamos a la próxima. En esta pequeña comparación, acá tenemos un corte que hicimos de la cohorte nuestra en el año 2018. Para nuestra cohorte teníamos 329 pacientes, Filadelfia ya tenía 1.421, que es el centro que tiene mayor cantidad de pacientes, pero nuestros datos coinciden en frecuencia de malformación, en frecuencia de facies, junto con los de Filadelfia. El otro día hablábamos de la frecuencia de alteración inmunitaria. Este corte se hizo cuando los chicos tenían una mediana de 2 años, por eso la frecuencia de alteración inmunitaria es del 67%, pero después baja bastante cuando ingresan a la etapa primaria. No sé si ustedes ven cuando yo muevo el cursor. A ver. Yo estoy redondeando el 67%, pero me parece que no se ve. No se ve. Bueno, no importa. Estaba marcando que la alteración inmunitaria estaba marcada al 67%, y lo que habíamos hablado el otro día era de 35% más o menos en etapa de ingreso escolar. Hay que recordar también de este síndrome que el que lo tiene lo transmite al 50% de los casos. Eso es importante en el momento de asesoramiento o cuando los pacientes se van de la etapa pediátrica, que ellos sepan que ellos van a transmitir esta condición al 50%. En nuestra cohorte la transmisión es del 10%, en el sentido de que tenemos un 10% de padres afectados. Es más o menos igual que cualquier otra cohorte. Pero el niño que tiene o la niña que tiene esta afección la transmite el 50% de los casos. Vamos a la próxima. Acá es una diapositiva que muestra
un paper que escribimos en el 2017, un grupo grande, junto con el NIH, donde estaban distintas cohortes de pacientes con estos problemas. Más o menos se juntó 106 individuos, se juntaron imágenes faciales de 101 pacientes que fueron sometidos a un proceso digital, a un programa digital que nos daba a nosotros una frecuencia de ciertas características faciales que son más prevalentes dentro de este síndrome y que se dan igualmente en distintos grupos poblacionales. Este es el grupo asiático, estos son ejemplos del grupo de ascendencia africana y los latinoamericanos. Si nosotros miramos a estos niños, hay rasgos vinculados a su zona orbitaria, a su nariz, a su boca y a sus orejas, que son prácticamente permanentes, a pesar de la variabilidad que tiene el humano, que claramente tiene que ver con la impronta familiar y que tiene que ver también con una impronta vinculada con la población de donde viene. Veamos la próxima. Ahora vamos a ver en detalle, por ejemplo, la blefarofimosis o también lo que se llama capuchón. Entonces, si usted puede marcar, Belén, en la foto más de arriba, muestre la blefarofimosis, que es la distancia entre el canto externo y el canto interno de la apertura ocular, ¿no? En general, estos chicos tienen una apertura ocular más corta. ¿Y cómo me doy cuenta yo en el neonato? Este es un bebé neonato, porque hay poco blanco. Si ustedes se fijan, parecería tener como una megalocórnea o un iris muy grande, porque hay poquito blanco. Eso en realidad es porque el ojo tiene el tamaño normal, o sea, no hay una microftalmía, no hay nada de eso, hay simplemente una hendidura palpebral más corta. Y después, en la zona que se aproxima a las cejas, si usted puede subir el cursor, ¿no? La parte externa, ahí está, es lo que se llama capuchón, que se ve mejor en las fotos de abajo, de los dos niños, ¿tá? Donde hay como si sobrara, si ustedes me miran en la foto que yo estoy acá, como si sobrara un poquito de piel acá que avanza sobre el párpado superior. Eso se llama capuchón. En la nena de abajo, ahí, perfecto, perfecto Belén, eso se llama capuchón, ¿tá? Esto es bastante permanente en la zona ocular de estos niños. Pasemos a la próxima. Si examinamos las narices, ¿tá? Estas narices son narices particulares, que tienen, son muchas veces narices prominentes, como se ve en la nenita, exacto, perfecto, una nariz prominente, y en los otros dos niños, si ustedes miran bien, la nariz tiene un ancho muy marcado en la parte superior, y después se afina, y las narinas, que son las ventanitas de la nariz, son más pequeñas. Entonces, miren en la foto de abajo de la nena, si ustedes se fijan bien, en la parte superior de la nariz, ¿tá? Superior, ahí, parecería como si tuviera como una tela adhesiva puesta abajo y la piel encima, porque esa parte es más gruesa que el resto del dorso. Eso es característico, ¿tá? Y las narinas pequeñas, entonces da un aspecto de la nariz muy particular. La boca, por otro lado, en la gran mayoría de los casos, es una boca en carpa, ¿tá? O sea, tiene como el labio superior en tienda de cuando uno jugaba en la tienda de los indios, ¿tá? O redondita, como la del varón que tenemos al lado, pero bien en carpa, o sea, un labio superior en carpa. Eso también es característico. Vamos a la próxima. Acá volvemos a mirar narices prominentes y bocas en carpa. De nuestro varón que está primero, del niño del suéter verde que sigue después, una nariz de dorso ancho que se afina hacia la punta, con las narinas pequeñas y la boca en carpa, ¿tá? La nena de abajo también, la nena del buzo color púrpura, tiene una nariz ancha con las narinas pequeñas. El varón de al lado tiene una característica que puede presentarse con mayor frecuencia que la población en general en estos niños, que es la hipoplasia del cuadrado de la barba, que hace que cuando el chico llora o se ríe, la boca se lateraliza. Eso es también una característica de este síndrome, ¿tá? Por eso hay que hacer
o que el niño llore, o que el niño se ría. Sigamos. Y las orejas también son orejas displásicas o dismórficas, como la de esta niña, que es una oreja pequeña, con un hélix plegado y horizontalizado. Y la de la niña de la otra foto, que es una oreja bien baja, si ustedes se notan por la implantación, con un hélix anormal también. Y también lo que tienen estos chicos, que se ve en la nena del suéter blanco, es la retrognatia o la micrognatia que suelen tener. Que también cuando uno los mira de perfil, estos chicos tienen alguna anomalía en la zona auricular y un mentón poco prominente. Próxima. Las manos, que es algo que siempre hay que observar, son dedos que habitualmente son largos y particularmente como se ve en la segunda foto, la que tiene el remarcado amarillo, son ausados. Esto quiere decir que termina en uso, finito, ¿tá? Ausados. La punta es más finita de lo habitualmente esperado. ¿Okay? Esa es otra característica para buscar en el fenotipo clínico. Vamos a la próxima. Bien, entonces, mirando la cara en conjunto, ¿no? Mirando la cara en conjunto, nosotros sabemos que los pacientes, esto le pasa a todos los pacientes que tienen un síndrome y a todos los humanos, ¿no? Cuando somos pequeños tenemos carita más redonda y cuando vamos creciendo la cara se pone más oval. En este caso en particular se pone más oval y más longilínea la cara, pero persisten algunas situaciones, como por ejemplo, si Belén me ayuda, vamos a marcar de nuevo el capuchón de los ojos. El capuchón de los ojos en la nena y el capuchón de los ojos en el varón. Ahí se ve bien cómo tapa el párpado superior, ¿no? Que es muy característico de esta entidad. Y la nariz, como ustedes la ven bien ahí dibujada, que tiene un dorso ancho que después se afina hacia las narinas. ¿Tá? En la nena también se ve este dorso nasal ancho que después se afina. La boca, que en general no suele ser una boca grande, en general es una boca pequeña, o una boca que tiene esta carpa, o este labio superior en tienda, y las orejas que habitualmente suelen ser prominentes o con algún rasgo dimórfico que ayuda al contexto general de la cara, y por eso muchas veces se ve la oreja en una foto de frente. Si uno ve una foto de frente de una persona y se le ven las orejas, es que las orejas están un poquito hacia afuera. ¿Tá? Y el mentón se vuelve un poco más prominente cuando es más pequeño, más grande, perdón, es un poco más en punta, pero siempre mantiene un poquito de retrognatia. ¿Tá? Bueno, estas son las características generales de estos niños. La variabilidad humana no hay que olvidarse. Es muy importante ver a los papás por dos razones. Uno, porque a lo mejor hay algunos signos que podemos despejar de papás que no tengan que ver con el síndrome, o por otro lado, es importante pesquisar si mamá o papá no tienen el síndrome, porque hemos dicho que un 10% de las cohortes son niños heredados habitualmente de la madre que es afectada. Y para terminar, les voy a mostrar la última foto, que implica que esta facies ya fue vista hace muchos años, como ustedes ven, y era francamente, digamos, inspiradora de los cuadros de Modigliani. Si uno mira los cuadros de Modigliani, la gran mayoría de los cuadros que se pintaban tenían que ver con una hendidura palpebral corta, con una nariz prominente, con un mentón poco desarrollado y con una oreja visible casi en el frente. O sea que evidentemente, probablemente Modigliani tenía modelos o algún modelo del cual él tomaba sus ejemplos para hacer los cuadros, que probablemente vaya uno a saber si tenía este síndrome o no. Pero es interesante recuperar de las obras de arte algunas obras de arte que remedian algunos síndromes que se describieron mucho después. Creo que estoy en tiempo, Belén. Sí, no sé perfecto. No sé si alguien quiere preguntarme algo, hacer algún comentario.
Dejamos un breve espacio a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si no, ya comenzamos con la otra parte del Ateneo. Bueno, muchas gracias, Gabriela, un lujo, realmente. Gracias. Así que será referencia de volver a ver la grabación cuando tenemos delante un paciente y nos genera dudas. Así que muchísimas gracias. Bueno, buenísimo, buenísimo. Recuerden siempre que no hay pacientes que tengan solo fascias. Los pacientes tienen que tener algo más, ¿tá? O sea, no hay paciente que uno pueda etiquetarlo solo por las fascias. Es muy importante que esto es algo más que ayuda en el diagnóstico de un niño que tiene algo más, ¿tá? Bueno, un cariño grande para todos y gracias por invitarme a esta charla. Muchas gracias. Bueno, damos continuidad al Ateneo y nada, se instaló un tema a partir de una reunión que tuvimos la semana pasada. A nadie sorprende que el hospital es un referente en el país y en la región en investigación. Esto se hizo mucho más visible probablemente con la temática de la pandemia y la aparición de estudios y el ensayo de medicación y por supuesto vacunas, donde el hospital tuvo mucha presencia. Y dentro de la política del hospital esto está fuertemente apoyado. De hecho, está creando una nueva sección que está pronta a inaugurarse en la zona del hospital donde previamente estaba gastroenterología, que va a ser dedicada al desarrollo de los protocolos de investigación. En este contexto, un poco hablamos con Ventura, todos conocen al doctor Ventura Simonovich. ¿Cuál puede ser el lugar de pediatría en el hospital y de la pediatría en el hospital en el contexto país y región nuevamente? Con lo cual se plantea como un desafío para nosotros como grupo de pediatras, donde quizás la investigación ha estado reducida a grupos específicos o a especialidades muy particulares, pero nada, el hecho de compartir una institución con un fuerte sesgo hacia la investigación, pedir a alguien como Ventura, con mucha experiencia en el tema, que nos introduzca a la realidad y cómo nos ve como pediatría dentro de esta proyección. Así que, Ventura, un gusto, bienvenido, adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación, Julián. La verdad que para mí es un gusto poder estar acá en el Ateneo de Pediatría. Es la primera vez que doy un Ateneo a pediatras, digamos. La verdad que contarles un poco la realidad del departamento de investigación y la realidad de lo que es la investigación clínica en pediatría, digamos, es parte del desafío de este Ateneo. A eso les voy a contar un poco cómo es el departamento de investigación del Hospital Italiano, cuáles son las áreas que tiene, un poco cómo nosotros vemos lo que está ocurriendo dentro de lo que es no solamente la investigación en las áreas propias del hospital, sino también un poco contarles el panorama visto desde personas que trabajan con protocolos patrocinados por la industria farmacéutica, lo que se denomina el pipeline, es decir, las líneas de desarrollo en pediatría, de diferentes tipos de cosas, y qué cosa uno podría eventualmente pensar hacia dónde se orienta la investigación clínica, en este caso farmacológica, patrocinada por la industria farmacéutica, contar un poco cómo se hacen los ensayos en el hospital, en pediatría, y comentarles un poco esto que mencionaba Julián, el área en la nueva unidad de ensayos clínicos. Las áreas del Departamento de Investigación del Hospital Italiano son varias. Jefe del departamento es Adrián Gadano, que está acá presente, también está presente Waldo. El subjefe del departamento es José Navarro Estrada, y hay, como les comentaba antes, áreas que trabajan temas específicos, como por ejemplo el área de investigación poblacional, el área de investigación no patrocinada. El no poblacional la coordina la doctora Silvana Figar. El área de investigación no patrocinada, que lo coordina Lourdes Posadas Martínez. Nosotros tenemos algo semántico que tiene que ver con patrocinado y no patrocinado, digamos. Me parece que eso fue originalmente cuando se desarrolló el departamento, hace ya 7 años.
pero en realidad todas las investigaciones tienen algún tipo de patrocinio. Ciencia sin recursos es ciencia ficción, con lo cual, digamos, que tenga patrocinio externo, digamos, es bueno, porque significa que tiene más chances esa investigación también de poder llegar adelante. Después tenemos el área de investigación patrocinada, que la coordinamos con Waldo Belloso, el área de gestión de información, que la coordina la doctora Mónica Spielberg, el área de promoción, difusión y financiamiento, que la coordina Víctor Herrera, y el área de financiamiento financiero y contable, que la coordina Erika y trabaja Marcela. Marcela Gómez es un área central para nosotros, lo mismo que nuestra secretaria Carolina Silva. ¿Y qué hace el área en la cual estamos nosotros, en la cual estoy trabajando, que es el área de investigación patrocinada? Bueno, nosotros somos un poco el nexo que une a los diferentes investigadores con los coordinadores y con la investigación en general. El departamento de investigación, como es el departamento de pediatría, como es el departamento de cirugía, de alguna manera tienen un rol velando por que todo lo que ocurra dentro de lo que es, en este caso, investigación, siga las reglas que debe seguir en términos de buenas prácticas clínicas, de la regulación, o sea, básicamente lo que debería ocurrir en cada uno de los diferentes proyectos. Dentro de esto, digamos, además, con eso contamos con coordinadores, con lo que se llaman Study Coordinators. Acá están los que en este momento están trabajando con nosotros, esperamos que se incorpore una persona más, y aún así, nosotros tenemos muchísimo trabajo, de hecho, todos están siempre en el límite, digamos, por la cantidad de estudios que se manejan, porque ahora vamos a contarles un poco la realidad hospitalaria. Como dijo antes Julián, nosotros como hospital somos el centro que tiene mayor cantidad de ensayos clínicos dentro del país. En su momento, ahora no sé la métrica, pero en su momento el 50% de la investigación que se desarrollaba dentro de la ciudad de Buenos Aires se desarrollaba en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Eso, digamos, es un montón, si nosotros nos ponemos a pensar, digamos, el volumen que se gestiona, pero aún así hay muchas dificultades que ya vamos a charlar más adelante. El hospital tiene una capacidad muy interesante, que es que podemos hacer todas las fases de la investigación. Podemos hacer de la fase 1 a la fase 4, y somos probablemente el primer centro, somos el primer centro que fue aprobado por la nueva legislación de ANMAT para hacer ensayos de fase 1, pero también somos los primeros que han realizado ensayos de First in Human dentro del país. ¿Qué es un First in Human? Cuando una persona desarrolló un medicamento, por ejemplo, y ese medicamento solamente se probó en animales, y la primera vez que un ser humano va a recibir ese medicamento, eso es un estudio de primera vez en humanos o First in Human. Eso se hace dentro del hospital, son estudios con un grado de complejidad muy alta, es el mayor grado de complejidad que se puede tener en términos de ensayos clínicos, y eso también se hace en nuestro hospital. Tenemos también como hospital experiencia en estudios multicéntricos como centros coordinadores, tenemos experiencia en estudios de poblaciones vulnerables, y también tenemos una gran experiencia dentro de lo que es pediatría. ¿Cómo son los ensayos clínicos en pediatría? Primariamente, hoy los ensayos en pediatría apuntan a lo que se denominan enfermedades huérfanas, huérfanas de tratamiento primariamente. Tenemos una experiencia interesante dentro del hospital a lo largo del tiempo, en neurología, oncología, gastroenterología, reumatología, trasplante, cardiología, nefrología, neonatología, dermatología, vacunas, etc. Y pongo etcétera porque puede haber un montón de cosas que se realizaron en su momento y ahora yo no me acordaba, digamos, pero digamos, dentro de las que actualmente nosotros tenemos corriendo dentro del hospital, la mayor parte de ellos corren con coordinadores que pertenecen al departamento de investigación. Y ahora, dentro de un ratito, vamos a contar un poco cómo es la metodología de trabajo con cada uno de los diferentes estudios. Pero, digamos, hoy por hoy hay estudios activos en neurología, en oncología, en nefrología, también hay estudios activos en dermatología, y, digamos, hoy esos estudios
tienen un volumen, pero ese volumen de pacientes no es un volumen muy grande. ¿Por qué? Porque la mayor parte de estos protocolos, de estos estudios, van apuntando a poblaciones bastante reducidas y que son difíciles de ver, salvo en hospitales como este, que es un hospital de alta complejidad. Recién acabamos de tener, ustedes vieron una parte de un Ateneo que es cantidad, donde de enfermedades genéticas, algo que no todos los hospitales tienen esa posibilidad, es decir, somos un centro de derivación y por lo tanto nos buscan como centro justamente para poder trabajar enfermedades que en otros centros no se pueden ver. El desafío de investigar en un hospital con una carga enorme asistencial es muy grande, porque nosotros, como mencionaban al principio, tenemos un gran historial en investigación, pero sin embargo ese historial suele darse de cabeza con la cantidad de trabajo asistencial que tenemos, y muchas veces eso atenta contra la posibilidad de que los estudios lleven adelante el número de sujetos, por ejemplo, que se habían comprometido a meter, que los tiempos también se dilatan, porque no están buscando activamente al paciente, porque la sobrecarga asistencial impide que tengan la cabeza en otro lugar. Es decir, es todo un desafío, pero también es un desafío que gradualmente a lo largo de estos años hemos visto que se puede resolver dependiendo de cómo se organicen y también cómo económicamente cada uno de los servicios o secciones vea a la investigación clínica como un recurso adicional que permita también, por ejemplo, generar recursos para pagar becarios que también pueden colaborar en estos ensayos clínicos. El desafío de lograr encontrar un espacio en un lugar donde no hay espacio es probablemente uno de los desafíos más complicados. A ver, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, el metro cuadrado es más caro que en Manhattan, solamente que en Manhattan, si tenés dinero, lo conseguís, acá en el hospital no es tan así. Entonces, conseguir espacios que se dediquen exclusivamente a investigación clínica ha sido una de las mayores aspiraciones de todos los que trabajamos desde hace mucho tiempo en esto, y hoy por hoy lo estamos viendo cómo se va a hacer realidad, y ahora lo vamos a comentar, pero también esto está dentro de lo que es la investigación en adultos, que es la que mayor cantidad de sujetos tienen ingresados. Yo voy a decir sujetos, la mayor parte de las veces no pacientes, porque también en el hospital se hacen estudios con voluntarios sanos, que no tienen una enfermedad, entonces no son pacientes, entonces sujetos de alguna manera engloba a los dos. El desafío actual, digamos, es algo que empezamos ahora a charlar, a ver cómo eventualmente se puede generar un espacio concreto, como el que se va a generar para adultos, también en pediatría es parte del diálogo que estamos empezando a tener. Y el desafío de encontrar personas que quieran ser parte de los equipos de investigación también es un gran desafío, porque muchas veces no estamos seteados, muchos de los médicos están más seteados en lo asistencial y no tanto en la investigación, y la investigación en este caso no es un hobby, requiere un montón de trabajo, da un recurso económico para esto, pero siempre muchas personas entran en colisión respecto de me tengo que ir al consultorio porque tengo que irme, entonces dejan un espacio de tiempo, por ejemplo, para controlar a un paciente que tendría que estar siendo controlado por su propio estudio. Es decir, lograr gente que se dedique exclusivamente a esto es un gran desafío. También es cierto que no necesitamos gente que se dedique exclusivamente a esto, porque si no también perderíamos lo que también le da riqueza a la investigación dentro de nuestra institución, que es la interacción con los pacientes y sacar preguntas que se pueden responder también a través de investigación. Es decir, hay que lograr un balance, y ese balance no es nada fácil, y créanme que le hemos puesto un montón de cabeza, y aún así hemos logrado muchas cosas, pero este es uno de los grandes desafíos que todavía nos queda. ¿Cómo se hacen, por ejemplo, un ensayo clínico en pediatría? Si yo quiero hoy empezar un ensayo, ¿cómo hago? La primera pregunta es, ¿quién recibe la propuesta? En líneas generales, en el hospital se reciben de diferentes formas. Una de las formas es, llega la propuesta directamente al departamento de investigación, a partir de los diferentes acuerdos que nosotros tenemos con diferentes patrocinadores, industria farmacéutica, y nos dicen, mira, necesitamos
tenemos este estudio que tiene esta población. ¿Quién podría hacer el estudio? Ellos no saben, no conocen a un investigador o lo que se llama un líder de opinión de un tema, saben que hay una persona que es súper capa en esa enfermedad, o capaz que no. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo cercano a ustedes, con quien nosotros trabajamos hace muchos años, con Carmen de Cunto. Carmen es la referente en Latinoamérica de fibrosis ossificante progresiva. Entonces los estudios les llegan directamente a ella. Ahora, si es un estudio, como en su momento llegó acá al hospital, un estudio para una enfermedad que no saben con quién trabajar, entonces nosotros desde el departamento buscamos cuál es la mejor persona para llevar adelante el estudio. ¿Cómo se define esto? Primariamente se le pregunta al que es especialista en esa enfermedad. ¿Vos tenés experiencia? ¿Crees que tenés los pacientes? ¿Te pasamos el estudio? ¿Querés que lo resolvamos alguna de las preguntas juntos? Es decir, empezamos a interactuar desde el departamento con la persona que va a recibir la propuesta. Para también, y acá quiero ser absolutamente claro, para también ver si realmente esa propuesta es viable. Porque a veces llegan estudios donde es un paciente que se va a ver cada 2 años y montar todo un equipo con una estructura por un lapso de tiempo así para ver un solo paciente que eventualmente podría no llegar nunca, es toda una decisión también. Como dije antes, nosotros trabajamos con enfermedades que son huérfanas, con lo cual en algún punto es lógico que aparezcan estudios con pocos pacientes. Ese no es el problema. El problema es en qué lapso de tiempo va a aparecer ese paciente. Y esto es algo que nosotros discutimos fuertemente con cada uno de los investigadores. No es que discutimos fuertemente, nos agarramos a trompadas, no, es tratamos de ver la viabilidad real del estudio en el mundo real en el cual también el investigador está metido. Si el investigador no le va a poder dedicar tiempo, entonces claramente, si encima el estudio es para una persona o 2 personas en un año, entonces realmente lo vemos como muy difícil. Por otro lado, si la enfermedad, y esto también lo discutimos con los investigadores, si la enfermedad viene a cubrir, o sea, es una enfermedad que no tiene un tratamiento y el protocolo viene a cubrir parte de lo que sería el cuidado de esa persona, nosotros vamos a trabajar fuertemente para que ese estudio también sea viable. Porque como hospital de alta complejidad, nosotros tenemos también que ofrecer a todos nuestros pacientes la posibilidad de participar en un ensayo clínico cuando no haya más alternativas terapéuticas aprobadas. Entonces, esto es parte de lo que nosotros tenemos que revisar en conjunto cuando llega la propuesta. Una vez que la propuesta llegó, ¿cómo continúa? ¿Cómo sigue esto? Bueno, nosotros a partir de ese momento trabajamos con un study coordinator que empieza a organizar todos los papeles regulatorios, todas las aprobaciones, todas las idas y vueltas con el comité de ética, en este caso el CEPI, que nos va a devolver, digamos, las diferentes respuestas a los documentos que nosotros, las observaciones a los documentos que se enviaron. Una vez que esto también se terminó y se ajustó también el presupuesto está ajustado de acuerdo a los costos hospitalarios, eso también implica una revisión clara de cuánto van a venir los pagos, esos pagos se van a ajustar, si no se van a ajustar, entonces cómo contemplamos en un escenario inflacionario muy alto, un protocolo, un contrato que eventualmente será para un protocolo que durará varios años. Eso es, digamos, una de las cosas más complicadas que nos toca ayudar a los investigadores o eventualmente a nosotros como departamento negociar ante un patrocinador. Después viene el armado del equipo. ¿Quiénes son las personas que van a participar? Hace falta que haya personal de enfermería, hace falta que haya el laboratorio tenga que sacar muchas muestras en un lapso de tiempo reducido, se va a tener que internar el paciente, ¿cómo va a ser el circuito de ese paciente? ¿Tiene que entrar por la guardia? Es decir, ¿es un protocolo de urgencia o es un protocolo que eventualmente se puede programar, eventualmente la visita? Bueno, todas estas cosas son preguntas que se tienen que responder en este lapso de tiempo para también estimar cuánta gente va a participar en un lugar que puede ser reducido. Entonces, ahí empieza toda la logística de la visita de acuerdo a cómo está escrito el protocolo,
cuántos pacientes van a ser, en cuánto tiempo van a venir, etc. Una vez que el protocolo ya está armado el equipo, ¿cómo se conduce? Bueno, allí la conducción es del investigador principal. Sin embargo, es vital para el investigador principal el rol del Study Coordinator, quien es verdaderamente el que le dice por dónde ir. Un ejemplo para esto es, los barcos gigantes tienen su capitán y tienen su equipo, pero cuando están por entrar a un puerto, sube una persona que conoce el puerto, y esa persona se llama piloto. El piloto acomoda el barco, que es un barco que si no estuviera el piloto, y la persona que lo tiene que manejar, el capitán, no conoce bien el puerto, podría eventualmente haber un accidente. El Study Coordinator básicamente es el piloto que evita que haya accidentes. Entonces, eso implica que el Study Coordinator conoce no solamente el protocolo, sino todas las visitas, y también conoce a los pacientes, y cuándo tienen que venir, qué es lo que tienen que hacer, habla con cada uno de los interlocutores en ese momento, en este caso podría ser en la farmacia o el laboratorio, qué investigador va a estar, chequea que el investigador documente adecuadamente todo lo que ocurre en la visita, y prepara todo como para que cuando llegue el momento, si hay una inspección, por ejemplo, de una autoridad regulatoria, la ANMAT o la FDA, eso ocurra sin ningún tipo de problemas, pero claramente la responsabilidad es del investigador. Y si el investigador no está presente, por más que los Study Coordinators que hay en el hospital sean los mejores del sistema, el estudio no va a andar. ¿Cómo se paga? Bueno, ese es un punto muy interesante para charlarlo ahora, que es los estudios clínicos pagan dinero que el hospital hace ya un tiempo definió que los contratos sean tripartitos. ¿Qué significa esto? Significa que firma el contrato el patrocinante, el hospital italiano y el investigador. Y todos los pagos llegan al hospital. Después que se deducen todas las prácticas que se hicieron durante el estudio, durante las visitas que tenían que ocurrir, a partir de ahí queda el remanente de dinero que el investigador principal define cómo se reparte. Es decir, puede ser, les voy a dar un ejemplo en este caso me pongo mi rol de farmacología clínica. Nosotros somos una sección que se dedica y vive exclusivamente de la investigación clínica. Entonces, los ingresos que nosotros tenemos están en diferentes protocolos, con diferentes investigadores, y ese fondo es el fondo que sirve para pagar a nuestros becarios, a nosotros mismos, etc. Y nosotros no tenemos un ingreso por la asistencia, lo tenemos a través de la investigación. Y la investigación, el pago de todos los que estamos en la sección, sale de esos protocolos. Entonces, ¿cómo se paga? Entra el dinero al departamento de investigación, Erika Prieto es la persona que se encarga de hacer todas las retenciones que haya que hacer de impuestos, de overhead institucional, etc. Y una vez que queda el remanente, ese remanente ya queda dentro del hospital y uno ya sabe que tiene libre disponibilidad sobre ese dinero hasta, digamos, que se termina. Digamos, es como un fondo que en algún momento se termina y entonces ahí es parte de lo que los investigadores deben hacer, es tener una adecuada gestión de esos fondos. ¿Por qué digo esto? Porque ha ocurrido que hay investigadores que llegó el dinero y sabiendo que todavía no les había llegado una factura, definieron que, bueno, pero yo necesito la plata ahora y espero que me llegue en otro momento. Y en otro momento no llega y llega la factura interna y esa factura después queda impaga. Entonces, parte de lo que nosotros trabajamos con los investigadores en esa gestión económica para que todo funcione como debe funcionar y que no haya que deberle dinero a nadie. ¿Es rentable? Bueno, depende. ¿Depende de qué? Bueno, depende del volumen primariamente y también depende de cuántos ensayos uno tenga. Si yo tengo, les doy un ejemplo, oncología de adultos tiene casi 30 ensayos clínicos y para ellos es extremadamente rentable. También le sirve al hospital, ¿por qué? Porque muchos pacientes que deberían recibir medicamentos de alto precio, esos medicamentos no los tiene que pagar el plan de salud porque están dentro del contexto de un protocolo. Entonces, tiene ventajas para todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa en pediatría? ¿Es rentable en pediatría? Ahí entramos en un circuito
que es bastante complejo, porque en general cuando son enfermedades huérfanas, hay enfermedades con protocolos que pagan un montón, pero también son protocolos que tienen pocos pacientes. Entonces, lo que en general recomendamos son estructuras dinámicas, no en una estructura fija, teniendo en cuenta que puede ser que venga un protocolo cada tanto, o que vengan muchos protocolos seguidos porque esa persona es referente y esa línea de investigación, en términos de lo que es la industria farmacéutica, está muy activa, entonces vienen múltiples tratamientos que van para esa enfermedad. Entonces, no es tan simple responderlo. ¿Vale la pena? Bueno, a ver si estoy hablando acá, digamos, yo les tengo que contestar que sí, que vale la pena, digamos, si dijera que no vale la pena, digamos, ustedes deberían sacarme inmediatamente de este Ateneo. La verdad es que sí vale la pena por múltiples motivos. El motivo primario, digamos, es que es una herramienta más que nosotros les ofrecemos a los pacientes, y me parece que para muchos pacientes eso ya es una gran cosa. Y también vale la pena porque económicamente permite generar recursos que van más allá de la asistencia. Vale la pena porque uno aprende, digamos, diferentes metodologías, aprende a trabajar en equipo en un contexto de un estudio multicéntrico multinacional. Eso te da un tipo de aprendizaje que también lo puedes replicar en tu vida profesional en distintas partes. Vamos a hablar un minuto de la unidad de ensayos clínicos, porque yo estoy mirando que va a quedar poco tiempo para las preguntas, así que me voy apurando. Acá tengo una persona atrás mío que me está diciendo que falta, que me tengo que apurar, digamos, siento su visión en la nuca. Vamos a hablar un poco de la visión de la dirección médica. El hospital ha definido como uno de los ejes estratégicos del hospital la investigación y la innovación. Y dentro de este contexto, la unidad de ensayos clínicos viene a aportar a ese plan estratégico un área física que va a nuclear, digamos, todos los diferentes actores dentro de un solo lugar y que no vayan a estar desperdigados como está en este momento dentro del hospital. Entonces, ese lugar, como comentó antes Julián, es el lugar donde antes estaba gastroenterología de adultos. Es un lugar amplio, estamos trabajando todo el tiempo viendo qué cosas se pueden, cómo lograr las cosas de la mejor manera posible. Este sería la primera unidad de estas características que incluye un centro de fase 1 adentro, dentro del país. Y la verdad que estamos muy entusiasmados porque creemos que va a ordenar un poco todo lo que es la investigación en adultos en este caso. ¿Cuándo se van a iniciar las actividades? Dicen que estaría todo listo para fin de abril, dicen los arquitectos, todo lo que hay que hacer, pero bueno, podría ser que fines de abril, fines de este mes o principios del mes que viene, cortemos finalmente la cinta para poder empezar las actividades allí. ¿Y qué se va a hacer ahí? Bueno, ahí vamos a tener todas las infusiones de todos los ensayos clínicos que se realizan en el hospital en adultos, vamos a tener las extracciones de los estudios clínicos, también vamos a tener consultorios para que los pacientes de los estudios clínicos se puedan ver ahí y no tengan que andar dando vueltas por todo el hospital para ver si encuentran un consultorio libre. ¿Se van a hacer solamente adultos ahí? Por ahora, este lugar es solamente para adultos. Tenemos que ver un lugar que pueda contemplar chicos, es algo que forma parte de las conversaciones que ya hemos empezado a tener con el departamento de pediatría. Y también porque a nosotros nos interesa, desde el departamento de investigación, que se haga cada vez más investigación en pediatría, y para eso estamos siempre muy atentos a captar distintos tipos de estudios que pudieran llegar. ¿Cuál es el rol de enfermería, de farmacia y laboratorio en esta área? Es un rol central. Van a tener, digamos, no solamente sus espacios propios dentro de un área que pertenece al departamento de investigación, sino que el poder finalmente estar todos bajo un mismo techo y que podamos entre todos resolver los problemas sin que haya mediación de miles de correos, digamos, creo que va a ser mucho más eficiente el trabajo y eso nos va a permitir también crecer mucho más. Y el rol del Study Coordinator ahí va a ser nuevamente central, van a tener ahí una oficina importante, vamos a tener espacios para poder ampliar la cantidad de coordinadores cuando eventualmente el volumen que nosotros tenemos aumente. ¿Cuántos estudios tenemos dentro del hospital en este momento?
estamos arriba de los 130 estudios, y la verdad que nosotros queremos que esta unidad sirva de una plataforma para aumentar el volumen de la cantidad de estudios y el volumen de la cantidad de pacientes que se atienden por estudios clínicos en el hospital. ¿Cuál va a ser el futuro? El futuro es imposible de predecir, pero sí podés planificar de alguna manera. Nosotros queremos con esta unidad planificar un crecimiento sostenido en áreas que, por no tener espacio físico y por no tener recursos necesarios en términos de planta de gente, planta de herramientas, de lo que sea, no han podido escalar. Y creemos que esto va a ayudar a que cada vez más estudios se puedan hacer dentro de nuestro hospital. En términos de los ensayos clínicos, en general, en el mundo, la cantidad de investigación es cada vez mayor, hay una explosión, es lo que hoy se llama la revolución de la biotecnología, con lo cual lo que nosotros esperamos, por lo que se ve en el mundo, es que cada vez vengan más estudios que se van a ir acercando, dadas las condiciones que tiene el hospital, a tener más fases tempranas que fases tardías. Es decir, en líneas generales, lo que nosotros vemos y lo que uno espera que ocurra, es que tengamos muchos estudios con no tantos pacientes, pero en fases más tempranas, que muchos estudios con muchísimos pacientes en fases tardías. Es poco probable que nosotros veamos una migración hacia estudios de cientos de pacientes, salvo en estudios de vacunas, que eso también van a empezar a ocurrir en los estudios de vacunas de segunda generación. Y en términos de pediatría, la verdad que el futuro es bastante bueno, yo lo veo, yo soy muy optimista, y la verdad que creo que en la medida que se vayan animando, porque también tiene que ver con animarse a recibir y a trabajar en un escenario que sale para muchos pediatras de la zona de confort, creo que esto va a ser muy bueno, porque quiero también decirles claramente que tienen un soporte que no hay otra institución dentro de nuestro país que les dé el soporte que da el Departamento de Investigación literalmente desde el principio hasta el final a cada uno de los investigadores. También el futuro está en los ensayos clínicos de iniciativa del investigador. Creo, soy un defensor muy fuerte de los ensayos clínicos que responden preguntas pragmáticas. Hemos demostrado en la pandemia que desde el hospital se puede hacer esto, y yo creo que tenemos que tomarnos muy en serio esto para poder, desde el hospital, como centro coordinador, trabajar con otros centros para poder responder preguntas que muchas veces la industria farmacéutica no va a responder, y sin embargo son preguntas que son muy importantes responder para nuestros pacientes. ¿Y a dónde queremos llegar? La verdad que nosotros hoy queremos llegar, digamos, el hospital lo ha tomado como un eje estratégico, y queremos que ese eje permita hacer no solamente que el hospital sea sustentable económicamente, sino también que tenga una llegada más allá de lo que nosotros ya sabemos, que en la ciudad, en la Argentina, somos muy importantes en la región, pero creo que tenemos un potencial enorme como para ir y ser uno de los líderes en términos de responder preguntas de investigación dentro de la región, y como pasó en la pandemia también en el mundo. Así que tenemos lo necesario y también tenemos la voluntad para poder ejecutarlo. Así que dejo el espacio para las preguntas y dejé, mira, 7 minutos. Abrimos el espacio, como dijo el doctor, a preguntas, comentarios. ¿Tenemos que dejar de compartir la pantalla? Ahí veo que está Adrián, no sé si quiere hacer algún comentario, si Augusto, que está ahí, también quiere hacer un comentario, Waldo. Están todos en silencio, están muteados todos a propósito. Rompo un poco el hielo yo. Excelente la presentación, gracias Ventura. Y nada, de escucharte me queda claro que es un desafío en pediatría y que apostamos seguramente a enfermedades muy poco frecuentes, con lo cual el número de pacientes seguramente no es
es abundante, claramente es población vulnerable por definición, y esto abre dos conceptos que vos los expusiste. Por un lado, la posibilidad de estudios de fase temprana, me parece que eso es un gran desafío, y por otro lado, el liderazgo de estudios multicéntricos, que me parece que por esta característica en pediatría, entre la gente que está escuchando está Conrado Yapur de Tucumán. Él comparte nuestro chat de ex residente. Cuando le llegó la invitación el boletín con la información de este Ateneo, se comunicó al toque y me mandó sus últimos 3 trabajos. Es alguien muy activo en la investigación y sé que estuvieron trabajando juntos, pero me parece que no perder eso de liderar multicéntricos, que le pega mucho también a la realidad pediátrica. Y por ahí si Conrado nos quiere hacer algún comentario de su experiencia, adelante. Hola, bueno, saludos a todos y saludos a Ventura y a Waldo, que bueno, hemos trabajado, hemos compartido algún protocolo. Lo escuchaba, felicitarte por la presentación, la verdad que es todo un logro cuando uno tiene un espacio propio que sea 100% dedicado a la investigación. Me parece que te da un salto de calidad y de que uno pueda tener todos los procedimientos adecuados y depender y poder manejar todo desde el mismo departamento. Esto de tener un espacio propio es realmente, me parece importante para cómo te cambia y cómo encarar los distintos estudios y no estar, como decía Ventura, por ahí buscando espacio para atender pacientes y eso. No, un poco en lo de pediatría, bueno, yo estoy coordinando estudios acá de investigación, tanto pediátricos como estos estudios que nombraba Ventura, que aparecieron ahora de vacunas en adultos. Si bien tengo un soporte de clínicos e infectólogos, me parece, hay estudios, los pediátricos, si bien son de bajo volumen, hay estudios de vacuna. Hoy están meningo quíntuple se está llevando a cabo, Prevenar 20 estamos participando, los anticuerpos monoclonales contra el sincicial también, y son estudios que uno pone, digamos, acá hemos incluido entre todos esos más o menos arriba de 60, 70 pacientes por estudio, con lo cual no solo están las enfermedades huérfanas, que es lo que habitualmente nos llegan en los lugares de alta complejidad, sino también hoy ha cambiado un poco. Me parece que esto también tiene que ver los tiempos. Un estudio de enfermedades huérfanas, por ahí, como decía, armar toda una estructura, como decía Ventura, para ver un paciente y no sabes si lo vas a poder enrolar o no, es todo un esfuerzo y un desafío. Y hoy un estudio de vacuna, los sponsors están acortando los tiempos, prefieren abrir muchos centros y para poner el mayor volumen de pacientes en esto. Para eso necesitas mucha dedicación de tiempo y por ahí es tomar una decisión de decir, bueno, voy a dedicar medio día por lo menos o más a hacer esto, y esa decisión es lo que cambia. Seguir haciendo 100% asistencialismo, por ahí yo lo cuento, yo hace 3 años que dejé de 3, 4 años de hacer neumonología y me dediqué solo a esto. Entonces, por ahí es muy difícil, no es ver un paciente en media hora, en 40 minutos. Un paciente de un estudio de investigación te lleva 2, 3 horas en la primera visita, más allá de la visita de consentimiento, a los procedimientos y todo. Así que bueno, me parece que es una decisión y el éxito de tener todo el apoyo de un departamento de investigación como tienen ahí, me parece que es una decisión también del departamento de pediatría de decir, bueno, poner un grupo a los estudios teniendo el departamento de investigación van a llegar, yo creo, de una u otra manera. ANMAT siempre se fija en la experiencia de un investigador antes de autorizar un estudio. Pero bueno, en el departamento de pediatría, la experiencia de investigación en industria farmacéutica, ¿no? Pero digamos, ahí en el departamento, así como Ventura nombró a Carmen, hay
varios que han participado de estos estudios. Un poco lo que le quería preguntar a Ventura era en cuanto a cómo es el funcionamiento con el comité de ética del hospital. ¿Tiene comité ahora el hospital? ¿Estos estudios pasan por el comité hospitalario, van a un comité central, o ustedes usan el comité del hospital? Al lado tuyo, yo miro la pantalla y exactamente al lado tuyo, está el coordinador del comité, que también es pediatra, que es Augusto. Así que yo no voy a hablar del comité teniéndolo Augusto, digamos, pero Augusto, creo que es el momento de brillar, Augusto. Es tu momento de brillar. ¿Cómo te va, Conrado? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Sí, coincido totalmente con vos en lo que manifestabas en cuanto a la gestión del tiempo cuando decidimos emprender la investigación en un servicio patrocinada. No obstante, algo con lo que terminó Ventu, que era el valor agregado a la participación, aunque sea parcial dentro de la práctica de la especialidad que cada uno que quiera iniciarse en la investigación patrocinada, yo creo que sin duda vale la pena, porque los ensayos patrocinados, sobre todo en el ámbito de CABA, y creo que esto va a ser cada vez más frecuente a nivel de toda la Argentina, van a mejorar el entrenamiento en gestión de investigación, sobre todo para la investigación no patrocinada de intervención. Es decir, para el marco legal que manejamos en CABA, comparten muchísimos aspectos, tanto en la presentación como en la gestión una vez que el ensayo está en marcha, la investigación de intervención, sin patrocinio de la industria, porque como dijo Ben, tu patrocinio hay siempre, sobre todo sea en intervención, y los estudios ya con patrocinio de la industria. En CABA tenemos un comité central, el cual acredita a los comités, a los 6, que en el caso del italiano se llama CEPI, a los comités de ética de investigación, y no tienen nada que ver con los comités de ética institucional. Todavía en algunas provincias esto se comparte o está delegado también en otras en comités de éticas globales en ámbitos universitarios. En CABA no, el comité central acredita y aprueba la creación de comités, y la presentación se hace todo a través de una plataforma centralizada que es PRISA, en donde la función de los 6 es garantizar el marco legal y las buenas prácticas clínicas que definió el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad dentro del marco de ley de la Ley 3301. Así que a los 6 nos toca trabajar inclusive dentro ya de un marco, fuera del campus habitualmente que manejábamos, y lo hacemos todos dentro de un entorno del Ministerio de Salud. Eso se está intentando replicar en provincia de Buenos Aires. No tengo conocimiento si también se está haciendo en otras provincias, vos me dirás si en la tuya lo están haciendo de una manera así. Nosotros este cambio lo hicimos, corrígeme, en el 2019 empezó y nosotros empezamos en el 2020. Creo que sí. Y la verdad que si bien costó y está costando, sobre todo para los investigadores no de la industria se adaptó muy rápido, sin duda, se adaptó muy rápido. Y si vamos a preguntar si esto agilizó, aumentó la velocidad de aprobación, no sé, creo que lo organizó mejor, pero no me animaría a decir que aumentó los tiempos, por lo menos para nuestro hospital. Para nuestro hospital los tiempos no los aumentó, pero sí tal vez la organización mejoró. No, acá por ahí hay un comité del ministerio que autoriza una vez que están aprobados por otros comités que estén acreditados. En general ahora en Tucumán creo que hay uno solo acreditado y también podemos usar centrales de Buenos Aires. Nosotros trabajamos también con Barclay, Sears, como para agilizar, y muchas veces esto, digamos, es más rápido en las aprobaciones, pero finalmente termina pasando por el aval de la Dirección de Investigación del Ministerio. Ahí te hago un comentario que tiene que ver un poco con lo que mencionaba también Augusto. La ventaja de tener un comité como el CEPI
dentro del hospital, digamos, también permite que nosotros tengamos interacción en CEPIS con los investigadores y desde el departamento, también con los investigadores para ayudarlos a resolver problemas que de otra manera podrían haber seguido su curso de aprobación y terminar en un problema, en este caso hospitalario. Ya es la segunda vez que nos ha tocado tener reuniones con investigadores que se sumaban a un protocolo de otro centro que tenía un montón de problemas desde lo legal, contractual, desde el problema de la intervención, de quién iba a ser responsable, es decir, eso también es una cosa que nos permite el trabajo en equipo. Es decir, no es que son estancos separados donde nosotros no tenemos interacción y que cada uno hace su aprobación y nadie se entera, sino que cuando vemos que hay una dificultad que pueda poner en riesgo al investigador o a la institución, lo trabajamos juntos, y los investigadores lo agradecen mucho de no meterse en proyectos de investigación que finalmente pueden generar muchos más problemas que una posible respuesta a una investigación, y me parece que eso también es una gran cosa que tiene en este caso la interacción. Los equipos de investigación pueden sumar investigadores externos al hospital. Sumar investigadores externos como centro que permite evaluar, o sea, el comité de ética evaluando centros de fuera de la provincia. No. Siendo parte del equipo de investigación de tu equipo, por ejemplo, que sumes a alguien de afuera o que no sea... Hay que ver cada proyecto. Hay proyectos en los cuales se puede, hay proyectos en los cuales no, digamos. Tiene que ver con si va a haber pacientes, cuáles son los privilegios que va a tener. Es decir, nosotros estamos dentro del paraguas de la Joint Commission, entonces no podemos hacer algunas cosas y otras se pueden. Hay que ver cuál es el rol que tomaría esa persona. Pero sí, hay que charlarlo. Adrián, ¿querías decir algo? No, sí. ¿Qué tal? Un gusto a todos y muchas gracias por la invitación. Simplemente insistirles en poder ver de que, un poco, ahí vieron la charla de Ventu, es un privilegio estar en este hospital y poder contar con, como también recién Conrado lo veía de afuera, con una estructura de investigación como la que el hospital propone. Uno a veces está acá adentro y no se da cuenta, pero creo que estamos protegidos por el hospital mismo, estamos protegidos por investigadores con experiencia, por una farmacia que tiene farmacéuticos entrenados en investigación, lo mismo el laboratorio, los coordinadores de estudios. Vamos a tener un sector con enfermería entrenada, con laboratorio entrenado, etcétera, con todo ahí adentro. El paciente va a estar ahí y ya no va a tener que deambular por este complejo hospital. Y yo creo que estamos teniendo, de la mano del Comité de Ética también, una calidad cada vez más importante. Entonces la invitación es a que, ya sea estudios que proponen desde afuera, por ejemplo, la industria, o podría ser un organismo público, o estudios de ustedes mismos, a iniciativa del investigador, que cuenten con nosotros, con el departamento. A veces uno piensa que no puede hacerlo porque no tiene recurso humano, pero nosotros podemos ayudar ahí, podemos hasta formar recurso humano rápidamente, podemos proveer recurso que ya está formado para poder llevar adelante alguna investigación que sea de interés para ustedes, incluso para el hospital. El hospital tiene mucho interés en la investigación institucional, de la industria y no de la industria. No de la industria, en definitiva, también es de altísimo interés. Que el hospital esté en una serie de autores de New England, por supuesto que para el hospital es de altísimo interés, y para el autor y para el servicio muchísimo más. Y después que el hospital, digamos, tenga un ingreso en la industria, como decía Ventu, hay servicios que el principal ingreso en servicios y secciones es la investigación clínica. Entonces, y eso se marcó muchísimo, se notó muchísimo durante la pandemia, cuando cayó la actividad asistencial. Cuenten con nosotros, eso es, por ahí no nos conocen, pero es muy fácil. Nosotros lo que estamos esperando es gente para asesorar y para poder derribar alguna barrera o resolver algún problema en las ganas o en el deseo de investigar. Y a veces incluso tirando abajo algún estudio, como decía Ventu, un estudio que ustedes tienen un paciente para poner en 2 años, bueno,
no se justifica, digamos, generar toda una serie de trabajo para después, de los coordinadores, del CEPI, de nosotros, de ustedes, para después tener un paciente o ningún paciente, o que termine el estudio y uno no pueda incluir. Ojo, en pediatría hay enfermedades, sí, de nicho, o enfermedades raras, en donde, como a veces a nosotros, yo soy hepatólogo, y nada, nos vino hace 2 semanas un laboratorio que quería enfermedad de Wilson, con compromiso hepático, sin compromiso neurológico y con hemólisis. Entonces, si nos pedían un paciente en 2 años, eso puede ocurrir también. Entonces, no descarten, yo les diría, ningún estudio, y cuando haya dudas, estamos para ayudar, consúltennos. Y muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Guillermo. ¿Puedo hacer una pregunta? Digamos, un poquito para correr el foco, digamos. Ventura o Adriano, cualquiera de los que están más dedicados a la investigación. A nosotros que básicamente venimos de la clínica y que lo que más disfrutamos, por lo menos si nos quedamos en este hospital y seguimos laburando acá, cuando nosotros históricamente pensamos que ganamos muy poco ahorita, es el salario emocional que recibimos todos los días de la atención de los pacientes. O sea, nos gusta el desafío diagnóstico, nos gusta ver cómo anda el paciente cuando le ponemos tal o cual tratamiento, y nos sentimos bárbaros cuando vienen y nos saludan y anduvo todo bien. Entonces, ¿por qué tengo que explíquenos ustedes, digamos, así, ¿por qué tengo que sacarle tiempo a esto que estoy haciendo hoy y qué satisfacciones me va a dar la investigación? A mí por ahí no, pero a los pibes que vienen después. Digamos, ¿qué satisfacciones le va a dar trabajar con ustedes con esta forma? ¿Se entiende? Te doy una... Para que no me pase para que no le pase lo que le pasó a Conrado, que tiene que dejar todo y no ve más. No, a ver, yo en un momento lo mencioné, como que no necesariamente uno tiene que dejar todo. Y en un hospital donde la carga asistencial también permite sacar preguntas para poder después hacer investigaciones que puedan responder esa pregunta, yo creo que es importante que ocurra. Son pocas las personas que pueden hacer ese salto, ¿se entiende? Es decir, y esas personas también toman una decisión que va, digamos, de acuerdo a sus preferencias, digamos. Yo de ninguna manera diría que es una cosa o la otra, digamos, son complementos. Y te voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos 4 personas, 4 chicos que están recibiendo el medicamento más caro del mundo para atrofia medular espinal, y que solamente lo pudieron hacer, lo pueden recibir dentro del contexto que están dentro de un estudio clínico. Entonces, si eso no es a través de un estudio clínico tener una satisfacción, me parece que, no sé si te responde la pregunta. Sí, totalmente, era más o menos No, la respuesta que es muy buena la ¿no? pregunta, porque o sea, hay gente que le gusta investigar y hay gente que no le gusta investigar. Digamos, hay gente que le gusta el consultorio y el desafío clínico de resolver el problema de un paciente, y hay otra gente que le gusta realmente la investigación. Y a veces yo veo que lo cargas con una investigación de afuera de la industria, que no le gusta y no tiene nada que ver con la investigación que genera esa persona. Pero es igual, o como la docencia. Hay gente que le gusta la docencia y gente que no le gusta la docencia. Entonces yo creo que el desafío, sobre todo quienes están a cargo de las secciones y servicios, es ver qué gente hay y siempre, digamos, y estimular a la gente que sí le gusta y darle un tiempo protegido a esa gente, y a la gente que no le gusta, no forzarla, digamos, porque hay gente que le gusta la asistencia. Y después hay un tema económico también. Nosotros tenemos gente que hace las dos cosas y que hace consultorio, internación, y ahí, digamos, destina la mayor parte de su tiempo, pero hace un 20-30% de su actividad en consultas de investigación que le aportan, digamos, una parte económica exclusivamente para poder hacer con gusto lo otro. Eso también es importante en el hospital. Gracias. Un poco... Acá está más nerviosa porque tiene miedo que se cuelgue, que se corte todo. Acá. No. No sé si hay algún otro comentario. Me parece, aportando a esto, lo que preguntaba Peto es... Bueno, a ver, explicación, otra oportunidad para seguir con el tema. ¿Cómo, Julián?
Se No, digo, cortó ahí. en el hospital te lleva a esto muchas veces, hacer la residencia en ese hospital, de estar leyendo, de estar al lado de gente como los que están manejando pediatría, como Julián, como, digamos, a ver, todo eso te lleva y estás siempre con el último paper, con las investigaciones nuevas, entonces, digamos, uno se va inclinando y no es que yo tomé la decisión, pero solo se fue dando, no es que vos decís hoy, bueno, dejo esto y a ver qué pasa, que llegue en protocolo. Bueno, Julián, no sé si querés hacer algún comentario más. Estoy con mala conectividad, decía que tengo pacientes esperando afuera, así que nada, tengo que pasar a switchar a asistencial. Súper interesante y buscaremos otras oportunidades para seguir tratando el tema. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos por Gracias. participar. Gracias, chau, chau. Hasta luego. Chao, hasta luego.